Gloria a Dios. Amigo, amiga, qué bueno que estás con nosotros. Te saludamos esta hermosa tarde desde la cabina de transmisiones de Radio Aguas Vivas, transmitiendo la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones por internet desde México. Recibe un cordial saludo, amigo, hermano, que nos estás escuchando. El tema que tenemos para hoy se llama Ayuda mi incredulidad. Abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 9, versículos 20 al 24. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Padre, te damos gracias, Señor de gloria, Dios del cielo y de la tierra, por la oportunidad que nos das de predicar tu sagrada palabra, Señor. Santificamos tu nombre, Señor Jehová, santificamos tu nombre, Señor Jesucristo, santificamos tu nombre, Señor Espíritu Santo, y te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que unjas esta palabra y la hagas llegar a todos los rincones del mundo donde debe ser escuchada, oída, Padre, y que haga, Señor, tu voluntad en toda alma, en todo corazón que la escuche, donde quiera que sea escuchada. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, porque tu palabra no vuelve jamás vacía, Señor. La pongo en tus manos, la pongo en tus manos. Oh, la ungimos con la sangre preciosa y poderosa de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Gracias. Amigo, hermano, tú que nos estás escuchando, de nuevo recibe un saludo en el Señor en esta preciosa tarde de viernes 4 de abril. Escucha esto: si hiciéramos una encuesta de fe entre la gente, veríamos que muy pocos creen que Dios puede hacer milagros. Muy pocos creen que Dios puede sanar enfermedades. Muy pocos creen que Dios puede restaurar vidas o echar fuera demonios en estos tiempos. Y entonces comprobaríamos que aunque la palabra de Dios dice que Jesús hizo esto con miles de personas durante su ministerio en la tierra, la gente sigue pensando que Él lo hizo porque Él era el Hijo de Dios y no por la fe. Porque ellos no creen que la gente común, ellos no creen que los cristianos normales, los creyentes como tú y yo, podamos hacer lo mismo en el nombre del Señor Jesús. Y plantear esto es triste, hermanos, no porque los incrédulos no crean, como hizo el padre de este hijo endemoniado de que habla la Biblia, que no creía. Es triste porque muchos de estos incrédulos están dentro de las iglesias cristianas y se dicen creyentes de la Biblia, de todo lo que hizo Jesús y dijo Jesús y nos sigue diciendo, y esto no puede agradar a Dios, y la Biblia lo dice claramente. Es por eso que en las iglesias muchas veces no pasa nada, hermanos. Se predica el Evangelio, se ora por sanidad, pero no ocurre nada, no se da la sanidad, no se da la liberación, precisamente porque hay falta de fe en los hermanos que oran. Hay mucha gente enferma en las iglesias, hay mucha gente necesitada, hay mucha gente que está sufriendo, porque muchos son como este hombre, el padre de este muchacho, que dudaba que Jesús pudiera liberar a su hijo. Pero fíjate en algo, amigo, hermano, este hombre hasta cierto punto tuvo motivos, si se puede decir así. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que los discípulos ya lo habían intentado con su hijo, pero ellos ya habían orado intentando sanarlo, pero no pudieron liberarlo. Por eso este hombre pensó: estos no pueden hacer nada. Dicen que pueden sanar, dicen que pueden liberar, dicen que pueden hacer milagros, pero yo no veo los resultados.
mi hijo sigue igual, sigue enfermo, sigue endemoniado. Por eso, cuando este hombre vino ante el Señor Jesucristo, le dijo con cierta razón esas palabras del versículo 22, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Imagínate, hermano, este hombre le estaba diciendo al Creador del cielo y de la tierra, al Señor del universo, si tú puedes hacer algo, Señor. Y por eso el Señor Jesús reprende a sus discípulos, porque muchas veces el nombre de Dios es vituperado por causa de nosotros, lo dice la Biblia. Hoy vamos a hablar un poco de esta historia de la Biblia, rogando al Espíritu Santo en el nombre de Jesús, que haga lo que Él quiere hacer en este día en los corazones de todos los que escuchen esta palabra de Dios. Dice el versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Había una disputa aquí entre los escribas, o sea, la gente farisea, y los discípulos de Jesús. La Biblia dice que Cristo vio que sus discípulos disputaban con esa gente. ¿Por qué sería que disputaban, hermanos? Bueno, la respuesta la tenemos justo en los siguientes versículos, del 15 al 18 dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Qué tremendo es esto, hermanos, el testimonio de los hijos de Dios delante de incrédulos. ¿Y a cuáles discípulos se está refiriendo este hombre? Eso es muy claro. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús no estaba con ellos en aquel momento? Esto también nos hacemos esta pregunta. Dice la palabra que antes de este suceso, que antes de que esto ocurriera, el Señor Jesús había tomado a Pedro, Jacobo y Juan y habían subido los 4 al monte, o sea, Cristo y sus 3 discípulos, y entonces fue cuando Cristo se transfiguró delante de ellos, y dice la Biblia que en la transfiguración habían aparecido Elías y Moisés con el Señor Jesucristo, y la Biblia dice que se oyó otra confirmación del cielo por parte del Padre Celestial, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíste, aleluya. Y dice la palabra que después de esto, Cristo y los 3 discípulos bajaron del monte, descendieron de aquel lugar sagrado, y es entonces cuando se encontraron con los otros 9 discípulos disputando con la gente. Así que resultó que 3 de los 12 apóstoles se fueron al monte con el Señor Jesús, y los 9 que se quedaron abajo fueron los que oraron por este muchacho y no pudieron echar fuera al demonio que atormentaba a este niño. Y fíjate la reacción de la gente cuando ven llegar al Señor, versículo 15, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Porque cuando Jesús llega a algún lugar, cuando el Señor hace acto de presencia, la gente se asombra. Y algo tiene que pasar. La Biblia dice que la gente se asombró, y la Biblia dice que la gente corrió a saludar a Jesús, la gente corrió a darle la bienvenida al Señor, corrió a rodearlo, corrió a admirarlo, aleluya. Y entonces el Señor les pregunta por qué disputaban, y en los versículos 17 y 18 surge un hombre que le dice que trajo a su hijo para que fuera liberado. O sea, que este hombre vino en busca de Jesús, pero Jesús no estaba. Aleluya, él se hallaba en el monte de la transfiguración, ya lo dijimos, pero sí estaban ahí los 9 discípulos que se habían quedado abajo. ¿Será que Cristo sabía que esto iba a suceder? ¿Será que lo sabía, hermanos? Claro que sí lo sabía. Señor sabe todo, pero él quería enseñar algo a los otros 9 y nos quería enseñar también algo a nosotros que leemos la historia, porque a ellos les faltaba fe, y espero que a nosotros no nos falte la fe, hermanos. La Biblia dice que este hombre le dice a Cristo, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Ahora bien, ¿qué era lo que tenía el muchacho? Vamos a verlo, al versículo 17 y 18. Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo,
el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. O sea, el muchacho estaba flaco, estaba casi seco a raíz de este demonio que lo atormentaba. El muchacho estaba endemoniado, el muchacho estaba poseído, y fíjate cómo Satanás lo quiere destruir, cómo Satanás lo quiere matar, fíjate cómo Satanás lo quiere dejar seco. Así es como trabajan algunos demonios con la gente. El Señor nos lo advierte claramente en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Marcos 16, 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esto lo está diciendo el Rey de Gloria, esto lo está diciendo el Señor Jesucristo, esto lo está diciendo el que hizo con sus manos la tierra y el universo, aquel que sostiene el universo con sus manos. Él lo está diciendo, Él lo está afirmando. Y si Cristo, que es el Hijo de Dios, lo está diciendo, y si Cristo, que es el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, lo está afirmando, entonces es cierto, entonces es verdad. No tenemos por qué dudar de su palabra, porque Dios nunca nos engaña. Dios dice siempre la verdad. El hombre es mentiroso, pero Dios sea veraz todo el tiempo. Él es veraz. Si Él lo está diciendo, ¿por qué no crees, hombre de poca fe? Aleluya. Y eso es lo que pasaba con los discípulos, con los 9 que se habían quedado abajo. Ellos eran incrédulos, habían andado con Jesús mucho tiempo, pero no habían creído, a pesar de que habían visto que el Señor había resucitado a muertos, a pesar de que habían visto que el Señor había sanado a los enfermos, que había devuelto la vista a los ciegos, que había curado a los leprosos. Aleluya. Ellos no creían, eran incrédulos. Y hoy hay mucha gente incrédula en las iglesias, más todavía fuera de ellas. Pero los hijos de Dios son incrédulos. Muchos no quieren creer porque ponen sus manos sobre los enfermos y no pasa nada, porque algo sucede con la fe, porque el Señor Jesucristo dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, entonces tú le dirías a esta montaña, muévete al mar, y la montaña se traspasaría al mar. Aleluya. Porque no es tu poder, es el poder de Dios. Estamos hablando de un poder creador, de un poder superior, de un poder todopoderoso que traspasa la conciencia, que traspasa la razón humana. Un poder que está ahí, el poder está ahí, pero se necesita fe. Es la fe la que despega el poder de esta fe, hermanos. El poder de Dios se mueve, pero se necesita la fe. La fe es la impulsora del poder de Dios. Dios conoce los corazones, Dios sabe cuando tú estás creyendo, Dios sabe cuando tú no estás creyendo, y por tanto, cuando tú no crees, no sucede nada. Pero el día que tú te decidas a creer, va a suceder como aquella frase que le dijo Jesucristo a la hermana de Lázaro: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y ella vio la gloria de Dios cuando vio a su hermano resucitado. Aleluya, gloria a Cristo. La palabra de Dios dice, amigo que me escuchas, hermano, que estas señales seguirán a quienes, a los que creen, dice la Biblia, solo a los que creen, no a los incrédulos. Así que a los 9 les faltaba fe, porque los 9 discípulos de Jesús habían orado por el muchacho endemoniado, pero no pudieron liberarlo, dice la palabra. Por eso el Señor Jesucristo lo reprende. El versículo 19 dice: y respondiendo Él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Aleluya. Jesús le dice: oh generación incrédula. ¿Qué palabras son estas, amigo hermano que me oye? ¿Sabes una cosa? No hay gran diferencia entre aquella generación de los tiempos de Jesús y las generaciones actuales. Fíjate que aquellos 9 discípulos andaban con el Señor, lo veían actuar, lo veían sanar, lo veían echar fuera demonios y hasta levantar muertos, pero en Jesús creían. Y lo mismo pasa con esta generación, porque la gente no cree lo que el Señor Jesús dice en Juan 14:12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
O sea, aquí el Señor Jesús está dejando la potestad, está dejando la autoridad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí el Señor está hablando de que toda la tierra vería su poder, y nosotros recibimos el poder cuando creímos, cuando venimos a los pies de Jesús. Tú tienes que creer la palabra del Señor Jesucristo, porque esa palabra es para ti, hermano, pero tienes que creerla, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. El versículo 20 dice: y se lo trajeron, y cuando el espíritu malo vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Date cuenta cómo los demonios conocen muy bien al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y ellos pueden ver lo que pasa a su alrededor, hermano, amigo. Ellos lo pueden saber, que dice esta palabra: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, algo pasó. La Biblia dice que el demonio vio a Jesús y se aterrorizó. ¿Y cómo reaccionó entonces? Dice que sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espuma por la boca. ¿Por qué haría eso el demonio? La respuesta la tenemos en Santiago 2:19. Dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¡Oh, gloria a Dios! Cuando los demonios ven a Jesús, se ponen a temblar. Cuando los demonios creen a Jesús, se revuelcan en la tierra. Quieren salir, quieren huir, porque saben que el poder del Hijo de Dios es más grande que el poder de Satanás. El poder del Hijo de Dios, que es Jesucristo, es superior al poder del diablo, y le tienen temor a Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 21 y 22. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: le sucede desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. No sabemos qué edad tenía el muchacho, pero el padre le dice a Jesús que él se endemonió desde niño, y qué tremendo es esto. O sea que ese demonio lo tomó siendo un niño y lo atormentaba desde que era niño, y entonces le echaba en el fuego para quemarlo muchas veces, y muchas veces lo echaba a los ríos para ahogarlo, porque Satanás solo vino para matar, robar y destruir, porque Satanás odia al hombre, porque Satanás quiere destruir al hombre, pero Cristo vino precisamente para rescatarnos de las garras del diablo, para deshacer las obras del diablo, dice la palabra de Dios. Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Amigo, amiga que me estás escuchando, si tú no has creído en el Señor Jesucristo, hoy es la oportunidad que tienes para salvar tu alma del infierno, es la oportunidad que tienes para poder, para ver la gloria de Dios. Aleluya, gloria al Señor Todopoderoso, porque Cristo vino para deshacer las obras del diablo, dice 1 de Juan 3:8. ¿Lo vas a creer, amigo, hermano? ¿O seguirás siendo parte de esa generación incrédula que no cree en el poder de Cristo para sanar enfermos y para echar fuera demonios? La Biblia dice que el padre del muchacho también dudaba, porque el padre no creía en Dios, y menos creía en los milagros. Y a veces, cuando la gente no cree en Dios, le suceden estas cosas, amigos, amigas. ¿Y qué le dice este hombre al Señor? Versículo 22. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si él hubiera sabido, fíjate, que estaba delante del Creador del universo, si él hubiera sabido que se hallaba frente al dueño de todas las cosas, si él hubiera sabido que estaba ante aquel que lo hizo a él y que hizo a su hijo en el vientre de su madre, si él hubiera sabido que estaba ante el Salvador del mundo, si él hubiera sabido que estaba delante del mismo Dios, no habría dicho estas palabras. Pero él era incrédulo y las dijo. Por eso el Señor Jesús le contesta de la misma manera. En el versículo 23 y 24 Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Mira, voy a repetir esta frase, porque aquí está muy claro lo que Dios dice, y esto es para nosotros. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. No dice que algunas cosas le son posibles, no dice que
tales cosas, no hace una enumeración de situaciones y de cosas, sino él simplemente alude a una palabra universal, dice todo le es posible, es decir, no es imposible. Y estas palabras son claves en la vida de los hombres. Si tú puedes creer, entonces todo te es posible, todo te es posible, todo te es posible. Pero si no crees, hermano amigo, no podrás hacer nada, ni siquiera puedes ser salvo por causa de tu incredulidad, porque la salvación es por fe en el Señor Jesucristo, y esa es la gran diferencia entre el que cree y el que no cree. Por eso Cristo te dice hoy, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Mira qué palabra es esta. La Biblia dice que este hombre repentinamente clamó que creía, y yo me imagino la escena tan terrible, al ver a su hijo revolcándose en el suelo, echando espumarajo por la boca. A lo mejor este hombre estaba llorando. Él lo había visto muchas veces durante mucho tiempo, pero nunca lo había visto delante del Señor del cielo y de la tierra de esa manera. Y entonces las cosas para él cambiaron, porque la Biblia dice que él clamó, creo, ayuda a mi incredulidad, creo, ayuda a mi incredulidad. Es decir, haz el milagro, Señor, haz el milagro, es lo que estaba diciendo. Y entonces ocurre lo imposible, sucede lo que no era posible para él. Ocurre justo eso, que a los hombres se les hace tan difícil de creer, aún algunos discípulos de Jesús, como estos nueve que se habían quedado abajo. El versículo 25 y 26, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Los incrédulos, hermano, amigo, siempre se imaginan cosas que no son, porque no creen. Dice la Biblia que el Señor echó fuera al demonio, que era un espíritu mudo y sordo. ¿Será que un espíritu mudo y sordo puede oír o puede hablar? Tal vez por eso era tan difícil de echar fuera, no lo sabemos. Pero el Señor Jesús es Dios, y su poder es el poder que sostiene todo el universo, aleluya. Y entonces algunos decían, el muchacho se murió, miren, está muerto. Pero el Señor sabe todas las cosas, y les dice en el versículo 27, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó, y el muchacho se levantó. Gloria a Cristo, aleluya. Yo quisiera imaginarme, amigo que me escuchas, lo que pensó toda esa gente que estaba ahí, los escribas que disputaban con los 9, esa gente que decía que el muchacho estaba muerto, cuando lo vieron levantarse completamente sano y completamente liberado. ¿Y qué cara pondría el padre de este hombre, de este muchacho, perdón, el hombre que lo había llevado, que por tantos años lo había visto enfermo, endemoniado? Pero lo principal es qué nos quiere decir Dios en esta palabra a ti y a mí. Nosotros que la estamos tratando, porque hoy muchos están como muertos, hoy muchos están en el suelo, como estaba este muchacho, pero Jesús quiere tomarlos hoy de la mano. Jesús quiere enderezarlos hoy, y Jesús quiere levantarlos, como hizo con este muchacho. Escucha, amigo, amiga, la gente es incrédula por naturaleza, pero si tú eres un hijo de Dios, entonces tú no eres cualquier gente, tú eres eso precisamente, eres un hijo de Dios. Tú has sido llamado por el Señor Jesucristo, tú has sido trasladado de las tinieblas a la luz, para que creas la palabra de Dios, para que seas luz para otros, pero te es necesario creerle a Dios, y creerle a Dios es vivir una vida nueva. ¿Sabe por qué? Porque algún día te vas a hallar con un caso difícil como este, y entonces serás probado, como fueron probados los 9 discípulos que no habían subido al monte de la transfiguración con Jesús. Un día serás probado por Dios en tu ministerio con un caso difícil. ¿Y qué vas a hacer, hermano? Dice el versículo 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Será que el Señor Jesús oraba, hermano? Él pasaba horas orando al Padre Celestial. ¿Y qué nos quiere decir el Señor aquí? El Señor nos quiere decir que nuestro ministerio debe ser de santidad, de entrega al Señor, de oración, de ayuno, pero sobre todo de fe. ¿Cómo anda tu ministerio delante del Señor, hermano?
cómo anda tu vida, cómo anda tu fe. El Señor conoce a todos los hombres porque Él ve el corazón de las personas. Así que Él sabe tu condición, Él sabe cómo anda tu vida, Él sabe cómo anda tu fe. Quieres decirle hoy a Él que ayude tu incredulidad, que te dé nuevas fuerzas para lograr eso que aún no has conseguido hacer en tu vida, en tu ministerio, para Él. Quieres humillarte y rendirle a Él todo eso que te impide vivir en santidad, en oración y ayuno, en fe, para poder servirle en obediencia y poder. Hoy puedes decírselo al Señor en persona y Él te escuchará y te restaurará si tú lo crees, si tú tienes fe, si tú no eres incrédulo. Y tú, amigo, amiga, que me escuchas, que no has conocido todavía al Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, te invito a que lo recibas hoy en tu corazón y puedas ver su poder. La Biblia dice en 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La Biblia dice en Romanos 10, 8 al 10, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Aquí el Señor Dios te está invitando a recibir a su Hijo Jesucristo, porque la Sagrada Palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces es necesario confesar con la boca y creer con el corazón en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para ser salvo, porque ninguna otra cosa servirá, solo la fe en Jesucristo. Por eso te pregunto ahora, ¿quieres confesar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y tener la vida eterna? Si quieres, tú puedes hacerlo en este momento. Solo cree, repitiendo la oración al Padre Celestial conmigo. Repítela. Altísimo Padre Santo, reconozco que soy un pecador y que te he ofendido. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Te entrego hoy mi corazón. Entra en mí y cambia mi vida, Señor. Le abro la puerta al Señor Jesucristo, tu Hijo amado, el Señor de gloria, que murió y resucitó de los muertos por mí. Límpiame y lávame, Señor, con la sangre preciosa que Jesucristo, tu Hijo, derramó en la cruz del Calvario por mí. Cámbiame, Dios mío, y hazme la persona que tú quieres que sea de hoy en adelante. Te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias por regalarme la vida eterna. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Amén. Santo.